Muy buenas tardes, distinguida concurrencia. Vamos a continuar con el programa establecido en el plenario. Esta vez ponte dado doctor Víctor Prado Saldarriaga, el Supremo Titular de la República, tratar el tema de la individualización judicial de la pena. El doctor Víctor Prado verdaderamente no necesita presentación, es un maestro académico ampliamente conocido. Él egresó de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, España, ha realizado estudios de especialización en Derecho Penal y Política Criminal en el Max Planck Institute por Stanford de Freiburg, Inbreis en Alemania y en las universidades de Alcalá de Henares y Alicante en España. Doctor Prado Saldarriaga es juez supremo titular de la República, como lo he manifestado. Actualmente integra la Sala Penal Transitoria y la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Poder Judicial. Exponente y expositor tanto a nivel nacional como internacional en temas de amplio dominio de su especialidad. En cuanto al ejercicio de la docencia universitaria, es catedrático principal de Derecho Penal en la Universidad Mayor de San Marcos, secciones de pregrado y posgrado, catedrático principal de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, secciones de pregrado y posgrado, y profesor principal de la Academia de la Magistratura. Además, ha dictado cursos de su especialidad en las escuelas de posgrado de las principales universidades nacionales y particulares del interior del país. Le agradecemos profundamente su valiosa presencia y su colaboración en este evento. Celebramos realmente que un hombre talento y su calidad pueda estar con nosotros y empezará su disertación expresándole de nuestra parte una calurosa recepción a través del aplauso. Muy buenas tardes, señor doctor César Vega Vega, distinguido magistrado de la Corte Superior de Justicia de Lima, estimados amigos, colegas. Tengo el privilegio de compartir auditorio con personas a las cuales conozco de muchos años, con las cuales hemos compartido la actividad judicial y que nos ha dado justamente el espacio oportuno para tratar, creo yo, con bastante legitimidad este problema que es la base de la discusión en esta sesión. Creo que ha resultado muy oportuno este seminario de evaluación del Código Penal de 1991, a 21 años ya de vigencia, de un recorrido práctico que ha permitido poner de relieve sus virtudes, así como también sus defectos y omisiones, uno de los cuales está conectado directamente con la materia que yo quiero presentar en esta reunión. Dado que el tiempo asignado es bastante breve, hay otros expositores que deberán asumir también su enfoque sobre el mismo tema. Yo quiero ser muy puntual en la presentación de los contenidos de mi exposición, a la cual asignamos una denominación que plantea ideográficamente lo que queremos transmitir, señalar cuáles son los problemas, pero también cuáles son las alternativas que se han ido construyendo en la aplicación del Código Penal en el dominio tan trascendente para el quehacer de la judicatura penal como es la determinación judicial de la pena. ¿Podemos avanzar, por favor? Voy a ocuparme muy puntualmente, eso sí, de los puntos que tienen ustedes en pantalla y que integran el sumario que queremos desarrollar. En primer término, ubicar cuál fue el aporte, cuál fue la construcción que en el Código Penal de 1991 encontramos en torno a la determinación judicial de la pena. Luego de ello, repasar qué reformas trascendentes en este ámbito han ocurrido en estos 21 años que lleva en aplicación este Código Penal, para luego presentar los problemas que ese periodo
nos ha permitido advertir en el quehacer práctico de quienes activan la judicatura penal, de quienes tienen esa tarea tan grave en sus consecuencias, cual es de aplicar penas a quien fue considerado autor o partícipe culpable de un hecho punible. Y quiero cerrar mi presentación planteando el aporte del Poder Judicial, particularmente de la Corte Suprema. Rara vez encontramos en los medios de comunicación referencias que hagan expresión de lo positivo que nuestra institución y sus unidades de trabajo cotidiano realizan para permitir a la ciudadanía un mejor acceso y un mejor desempeño y calidad de justicia. Por ende, creo yo que es pertinente esta ocasión para decir qué es lo que aporta el Poder Judicial en el ámbito tan sensible de la determinación de la pena desde la Corte Suprema, desde iniciativas legales, desde prácticas jurisprudenciales. Y cerraré con algunas conclusiones. Avancemos, por favor. El Código Penal fue muy pródigo en cambios relacionados con las consecuencias jurídicas del delito. El legislador nacional entendió que este era el dominio donde las incidencias de cambios debían de ser más abundantes. En ese contexto reformuló el sistema de sanciones, amplió las opciones de medidas alternativas a las penas privativas de libertad, unificó y redujo el espacio de las medidas de seguridad, incorporó consecuencias accesorias como una alternativa visionaria para el tratamiento de la criminalidad vinculada a la persona jurídica y eliminó agravantes que habían merecido cuestionamiento desde la doctrina, desde el derecho extranjero. Me refiero a la reincidencia y la habitualidad. Ese fue el gran aporte de este Código Penal de 1991. Sin embargo, también el Código Penal de 1991 no solo nos presentó luces, sino también sombras. Y desafortunadamente, una de esas sombras, la más sensible, la más trascendente en el conjunto de los avances, era la determinación judicial de la pena. Lamentablemente, en este dominio el legislador no aportó absolutamente nada. Mantuvo el modelo vigente en el Código Penal de 1924 y en ese contexto perdimos una importante oportunidad de reformular de modo técnico y moderno los procedimientos que deben permitirle al juez aplicar una pena justa. Y no solamente no modificamos el sistema de determinación judicial de la pena, manteniéndolo con características muy similares a las que había tenido en el Código Maurtua, sino que también omitimos completar la tarea en lo que constituía un avance trascendente en la región. El Perú aparece incorporando sanciones a la persona jurídica que, si bien tienen un origen español, lo hicimos antes que los españoles. El Código Español incorpora estas consecuencias accesorias recién en el año 95. El Perú en 1991 ya las tenía incluidas formalmente como parte de sus sanciones para atender a la criminalidad emergente desde las personas jurídicas. No obstante, decíamos, no acabamos la tarea porque en este ámbito no existían reglas de determinación. Esto es, teníamos consecuencias accesorias, pero no teníamos pautas que nos permitieran elegir con coherencia, con razón suficiente, cuál de ellas correspondía aplicar en el caso concreto a la persona jurídica que resultase implicada desde su organización, administración, recursos, logística, con la comisión, favorecimiento, facilitación o encubrimiento de un hecho punible. Avancemos, por favor. El proceso de reforma que se va a suscitar en estos 21 años, siempre orientado
a sobrecriminalizar, siempre orientado a promover una visión drástica pero simbólica de la actuación penal del Estado, afectó también el espacio de la determinación judicial de la pena. Y lo hizo en torno a un conjunto de reglas que constituyen también un componente importante en el quehacer cotidiano de los jueces para decidir la sanción aplicable en el caso concreto. Por ejemplo, el delito continuado, el artículo 49, repentinamente va a ser modificado como consecuencia de los fraudes colectivos ocurridos en los casos Refisa, en los casos del recordado Carlos Manrique, Clay, y cambiando de fisonomía, adquiriendo una configuración muy defectuosa, donde va a incluirse igualmente un agravante basada en el llamado delito masa español, que tenía toda una historia distinta, cuando lo más sencillo, dado que se trataba de estafas, hubiera sido modificar el artículo pertinente y poner que la pluralidad de víctimas pues generaba un efecto agravante, y no hacer todo el trajín que se hizo en aquel entonces para cambiar estas dos disposiciones. Igualmente emergen nuevas reglas en el marco de los concursos de delitos. Dejamos en el concurso real el principio que combinaba a su vez los principios de asperación y los principios de absorción, y pasamos al principio de acumulación de penas. Igualmente reincorporamos circunstancias agravantes de reincidencia y habitualidad. Antes habíamos incorporado también una agravante cualificada en razón a la función y al abuso de la función que ejercía el autor cuando realizaba un delito común. Pues, repentinamente el Código Penal empezó a convertirse en línea de abecedario dentro de las reglas que componían las normas de determinación de la pena, esto es los artículos 46A, 46B y 46C. Otro defecto que no logramos cubrir en el Código Penal de 1991 era el hecho, y que perdimos oportunidad de reordenarlo, era el hecho de que las normas sobre determinación de la pena aparecían completamente dispersas a su interior. No teníamos un núcleo duro de reglas que orientaran el quehacer judicial en este dominio. Los jueces operaban con las normas de determinación de la pena según sea su mayor o menor información sobre el conjunto total de reglas que tenía el Código Penal. Muchas de estas incluso estaban fuera del Código Penal, en normas especiales o normas procedimentales. Entonces, las reformas que podríamos decir importantes que se van a dar en estos 21 años en relación con la determinación judicial de la pena solo se proyectan en ese espacio limitado de los concursos de delitos. No logran hacer un cambio trascendente en el ámbito de las reglas propias de determinación de la pena. Entonces, los 21 años en una primera línea de conclusión intermedia no han aportado mucho desde la ley a la determinación judicial de la pena. Seguimos, diría, en términos también algo gruesos, en la misma línea de actuación y de posibilidades que teníamos cuando el Código fue promulgado o entró en vigencia en abril de 1991. Adelante. Con un Código Penal que no tiene un esquema operativo sobre determinación judicial de la pena claro, que tiene un conjunto de normas dispersas sobre esta materia, no siempre conocidas por los operadores de justicia, con cambios poco trascendentes, pero que sin embargo podían afectar mucho más la poca claridad que el Código presentaba en este dominio. La praxis no podía ser distinta, o tenía que ser funcional, tenía que ser expresiva de esas limitaciones, de esas falencias
que tuvieron un punto más de acento por el escaso interés que en todos estos años los juristas, los investigadores le dieron a este dominio. Se ha escrito de todo en nuestro país sobre el Código Penal, pero muy poco sobre la determinación judicial de la pena. Entonces, los resultados tenían que presentarnos un balance totalmente negativo. Yo he señalado aquí lo que estimo son los principales problemas que en torno a la determinación de la pena hemos podido detectar durante la vigencia del Código Penal. El primero, el más grave, el más social, una aplicación judicial arbitraria no motivada de la pena. Los jueces aplicaban penas, pero no explicaban el porqué de esas penas. La sociedad entendía, evaluaba, recepcionaba penas, pero no podía encontrar una justificación clara, suficiente, del porqué de dicha sanción o del procedimiento que había llevado al resultado punitivo alcanzado. En segundo lugar, pese a que era muy común, sobre todo en determinados delitos, los delitos patrimoniales, la presencia de un concurso real de delitos, rara vez el fiscal, rara vez el juez hacía alusión fáctica o técnica a la presencia de ese concurso real de delitos. Y obviamente no aplicaba las reglas de determinación que para este concreto supuesto tiene el Código Penal y que fueron, como había adelantado, modificadas justamente por la Ley 28.730. Más dudas y distorsiones que aportes fueron detectados, fueron visibles en el espacio de la aplicación de circunstancias agravantes cualificadas. Los famosos 46A, 46B y 46C no fueron desarrollados por los jueces, no fueron desarrollados por los fiscales. Es más, se dudaba si es que tenían una aplicación directa o era facultativa. Una redacción no muy clara que afirmaba que el juez podría, en tales casos, incrementar la pena hasta por encima del máximo legal, era entendido justamente como una facultad. O sea que las circunstancias no son facultativas, las circunstancias son situaciones fácticas que generan una consecuencia directa y legal. Lo cierto es que este tipo de presupuestos y de reglas fueron también pasados por alto en el común de la praxis de los operadores del sistema penal. Luego también encontramos una presencia de distorsiones en la aplicación de la determinación de la pena a partir de reglas que provenían de procedimientos especiales, la conclusión anticipada como procedimiento especial, la determinación anticipada como proceso especial, la conclusión anticipada de la audiencia, que fueron incorporándose en nuestra legislación, nos traían fórmulas no siempre comprensibles en torno, por ejemplo, a la efectividad del atenuante por confesión sincera, así como también a la incorporación de otros efectos de modificación de la pena que debían de insertarse además de aquel. Y esto fue manejado de manera bastante diferente en los distintos distritos judiciales, generando una política común que siempre se proyectaba en resultados totalmente ajenos a los dos grandes principios que rigen la determinación de la pena. Uno, el principio de legalidad, y dos, el principio de pena justa. En ambos casos, las praxis desarrolladas mostraban justamente un apartamiento total de esos principios. Y en los casos de determinación anticipada, del procedimiento de determinación anticipada, pues se llegó a entender como una regla esencial que siempre que se presentaba este procedimiento la pena tenía que ser suspendida y no tenía que ser superior a 4 años. Y eso fue paseando por todo el territorio nacional. Y las consecuencias accesorias sencillamente no existían para los operadores, pese a que ya en nuestro país era relevante la presencia de delitos en los cuales aparecían involucradas
personas jurídicas. Sin embargo, las consecuencias accesorias eran pasadas por alto. Incluso después que la legislación, el 2007, afirmó que debían de ser aplicadas de manera obligatoria, entendiendo nuevamente esa interpretación de que cuando el legislador dice el juez podrá, pues el juez tiene facultad. Y esa facultad en la experiencia se nos traduce como que el juez nunca puede. Bien. Ese es el panorama de problemas. Avancemos. ¿Qué cosa es lo que en estos 20 años se ha podido hacer para mejorar la praxis, para tener que darle vida a muchas de las disposiciones en torno a determinación judicial de la pena que contenía el Código Penal o que incorporaron las reformas que éste fue padeciendo a lo largo de su vigencia? Yo diría que en este dominio no hay mejor aporte que el desarrollado por el propio Poder Judicial. Si bien los defectos de aplicación fueron principalmente una responsabilidad nuestra, también es responsabilidad nuestra los cambios indirectos que se han ido generando en este dominio. Y eso en base a un conjunto de iniciativas, a un conjunto de desarrollos que han provenido esencialmente de la Corte Suprema o de la participación del Poder Judicial en los grandes intentos por reformar el Código Penal vigente. En efecto, decíamos que una valencia notable era que el Código Penal no tenía reglas de determinación de la pena que permitiesen construir un sistema, que muchas circunstancias agravantes cualificadas no eran debidamente aplicadas, que el concurso real de delitos y sus reglas de determinación punitiva eran pasadas por alto y que había una interferencia y una praxis distorsionada en torno a la presencia de efectos sobre la determinación de la pena que provenían de instituciones del derecho procesal penal, de procedimientos especiales y que habían tenido un manejo no muy cercano al principio de legalidad o a la función teleológica que orientaba a dichos procedimientos especiales. Pues bien, todo eso, y paso por paso y problema por problema, fue asumido a través de acuerdos plenarios. Y hoy podemos exhibir cuando menos 4 acuerdos plenarios trascendentes en este dominio. El primer acuerdo plenario sobre reincidencia y habitualidad construye un esquema operativo. Lo que no tenía el Código Penal lo aporta ese acuerdo plenario. Quien quiera más o menos orientarse de cómo debe determinar la pena, de lo que constituye una pena básica, lo que constituye una pena concreta, de las diferentes clases de circunstancias, pues va a ese acuerdo plenario y lo va a encontrar. No está en el Código Penal, está en el acuerdo plenario. Igualmente, si quieres saber cómo funcionan estas opciones de acumulación limitada de penas en función al concurso real de delitos, sea homogéneo o sea heterogéneo, pues se va también un acuerdo plenario sobre la materia y ahí lo va a encontrar en un lenguaje, como decía uno de mis colegas, poquito. Esto es para que todos puedan entenderlo. Y lo mismo ocurre con los procedimientos de determinación anticipada, con los procedimientos de conclusión anticipada de la audiencia. Esa clara diferenciación de que hay 2 movimientos que hay que realizar, que no es una sola entidad, que no hay identidad entre confesión sincera y bonificación por acogimiento al procedimiento, que cada uno opera en un espacio concreto y en una oportunidad claramente definida, también están siendo expuestos en otro acuerdo plenario. Y por si eso fuera poco, que ya es bastante, la Corte Suprema se mete en un problema más complejo aún. En la parte especial, como consecuencia de la sobrecriminalización en los delitos, por ejemplo, de robo, se llegan a construir 3 niveles de circunstancias agravantes. Y la praxis cotidiana muestra que quienes ejecutan un robo pueden incurrir también en la configuración de varias agravantes de los diferentes niveles allí construidos. ¿Y cómo se construye la pena? Pues ni fiscales ni jueces apuntaban a cómo hacerlo y al final acaban señalando cualquier sanción. Pues allí se explica, oiga, hay que utilizar un procedimiento que, basándose en un principio de absorción, desarrolle como línea de aplicación punitiva o como pena básica a partir de la cual se decide la pena concreta, la pena combinada para
el nivel de agravantes más grave que se presenta. Igualmente, había que darle vida a las consecuencias accesorias. Era inaudito que más de 20 años no haya aplicación de consecuencias accesorias en nuestro país. De allí que se construye en otro acuerdo plenario específicamente cómo debían de ser determinadas las consecuencias accesorias. Es más, si bien el Código Procesal Penal había aportado un procedimiento para llevar a juicio a la persona jurídica, su vigencia limitada a determinados delitos judiciales no permitía que el mismo se proyecte en los espacios donde el Código Procesal Penal no tenía operatividad. ¿Cómo llevar, cómo emplazar judicialmente a una persona jurídica, cómo llevarla a juicio, cómo acusarla, cómo condenarla, si es que era, si se materializaba la hipótesis que en torno a ella se cernía de haber estado involucrada con la realización del delito? Pues eso lo aporta otro acuerdo plenario. No está en el Código Penal, ni en el Código de Procedimientos Penales, está en el acuerdo plenario. Pero no son suficientes aparentemente los acuerdos plenarios. Su servidor recorre al año casi todo el país, llevando este mismo mensaje en línea práctica, evaluando problemas, buscando nuevos problemas, aportando enfoques para el raciocinio colectivo de los magistrados, de los jueces, de los fiscales, de los abogados. Pero parece que eso no es suficiente. O sea, creo que el lenguaje coquito no nos ha resultado del todo suficiente. Hay que hacer algo más sencillo, aparentemente, porque no se aplica. Es más, hoy nuestra preocupación es que los acuerdos plenarios son citados por todos, pero no son aplicados debidamente. Entonces, citan los parágrafos perfectamente, pero a la hora de la decisión hacen otra cosa. Y eso es lo que nos tiene bastante angustiados. En consecuencia, pues el presidente del Poder Judicial se vio en la necesidad de tener que emitir circulares que ya tienen una contrapartida cuasi disciplinaria, si es que no se cumplen. Y ahí volver a reiterar, oiga señora, acuérdese que hay un acuerdo plenario sobre determinación de la pena y reincidencia. Usted va a encontrar un esquema de cómo se determina la pena. Acuérdese también que hay jurisprudencia relativa a la aplicación de medidas de seguridad, de internación, o sea, las medidas privativas de libertad. Eso en la línea de los aportes jurisprudenciales que se han hecho para una mejor determinación de la pena. Pero también proyectan estos acuerdos plenarios líneas del eje ferenda. Es más, el Poder Judicial, a través de su representación en las sucesivas comisiones que se han dado para reformar el Código Penal, llámese la comisión del año 2004, la comisión del año 2008, 2009, 2010, y que han dado proyectos o anteproyectos, tienen en el espacio específico de determinación judicial de la pena un aporte directo del Poder Judicial a la reforma del Código Penal. La construcción de los modelos, la construcción de los esquemas operativos, la configuración de catálogos de circunstancias, la configuración de reglas para personas jurídicas, etcétera, etcétera, todo eso es made in Poder Judicial dentro de los proyectos. De modo que no estamos ausentes del futuro, no estamos ausentes de la posibilidad de mejorar esto. Por si eso fuera poco, hay un proyecto inserto en la obligación que tiene el Poder Judicial de apoyar las iniciativas nacionales contra la criminalidad organizada o para potenciar la seguridad ciudadana, pues allí también se ha construido otro documento que en este momento está en revisión, yo diría, muy complementaria para ser aprobado por la Sala Plena de la Corte Suprema, y donde justamente los grandes cambios que se incluyen en sus más de 40 artículos llevan, entre ellos, un esquema de determinación judicial de la pena que es, en gran medida, el que está previsto por el anteproyecto del 2008-2010, que fue el aportado por el Poder Judicial. Y la idea de estos cambios, con eso vamos a concluir, no es otra que hacer, en primer lugar, más homogéneo, más fácil, avance por favor, el desarrollo de esta tarea judicial, pero que también es una tarea fiscal, porque el fiscal tampoco puede proponer una pena por iniciativa propia o en un marco arbitrario, desconociendo las reglas que para ello existen o desconociendo los alcances valorativos que puede permitir en la situación fáctica del caso
que trata. Entonces, lo que se aporta para la determinación judicial de la pena y los cambios tienen ese objetivo, no solo para los jueces, no solo para los fiscales, es para la comunidad en pleno. Porque lo que se aspira como opción de futuro es que la determinación judicial de la pena no sea más una incógnita, sino que todo lo contrario, sea un procedimiento transparente, un procedimiento que siempre va a tener que expresar un nivel de ideología, un nivel de valoración propio del operador, pero que va a tener ahora marcos más concretos para su realización y para su explicación. Esto es que la justificación interna de un resultado punitivo alcance también una expresión propia y externa para la comunidad. Y que, reitero, la pena ya no sea pues una incógnita, ya no sea el resultado de un estado de ánimo o de factores extrajudiciales, sino que sea el resultado del caso. Y cualquiera que evalúe el caso con las mismas reglas y el procedimiento que aplicó el juez, llegue a un resultado similar. Ese es nuestro gran reto para ser consecuente con el eslogan y la denominación dada a este señor, ese gran reto que tenemos. El otro aspecto, obviamente, está en la línea de ser tercos en la capacitación. Tenemos que seguir llevando este mensaje, tenemos que seguir mejorando las prácticas todas las veces y en todos los lugares que podamos. Esa también es nuestra tarea, ese también es un reto de nuestra institución, que la determinación judicial de la pena se haga carne, se internalice y se haga práctica positiva en nuestros operadores. La doctrina es difusa en este nivel, ¿no? A priori se dice, no, este tipo de procedimientos van a evitar que el juez tome decisiones debidamente, van a maniatar al juez, van a hacerlo insensible. Nada de eso es cierto, nada de eso es nuestro concepto, línea de prejuicios que no van a tener ni tienen una solvencia práctica importante. Lo que es práctico es lo que nosotros hemos vivido, la experiencia que tenemos de cómo hemos manejado el sistema abierto o intermedio que tiene el Código Penal vigente y todas las consecuencias negativas y sobre todo de desprestigio que han aportado a la institución. La tarea entonces es en adelante cambiar las normas, cambiar las prácticas y la avanzada para ello ya está expuesta desde nuestra institución a través de los acuerdos plenarios y a través de los proyectos legislativos que se han presentado. Muchas gracias, profesor.